Abra su Biblia, por favor, hermanos. En la segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo número 4. Y vamos a leer en orden, hermano, por favor, en orden, tranquilito ahí. Tranquilitos, después seguimos con la fiesta. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. Y el versículo número 3. Ahora, mire lo que dice esta palabra para cada uno de nosotros. ¿Todos están ahí? Todavía oigo que andan Biblias por ahí volando. Ya están todos ahí. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Puede tomar asiento los que se pusieron de pie, y los que estaban sentados pónganse de pie. No se crea. Fíjese que hoy nosotros tenemos con el internet muchas ventajas y muchas desventajas. Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos el día de hoy por el internet es que usted puede comunicarse con las personas amadas en un cerrar y un abrir de ojos. Pero a la misma vez también tenemos el internet como una herramienta poderosa para predicar esta palabra, este evangelio. Pero también por el otro lado tenemos nosotros desventajas del evangelio, del internet, porque muchos de los hombres o muchas de las mujeres caen presas del internet, ¿sí o no? Ahora, si usted se mete a YouTube, hermano, si usted se mete a Instagram, a TikTok, a todas las plataformas digitales el día de hoy, usted va a encontrar un sinnúmero de hombres y mujeres que hablan la palabra de Dios. Usted se mete a YouTube y usted mira y pone el nombre de un mensaje y usted ya ni sabe qué escuchar porque hay tantas diversidades y usted dice, pero ¿qué veo hoy? Y usted mira los perfiles de estos individuos, tienen 40, 50 millones de seguidores y te quedas pensando, men, pero ¿qué habla este tipo, esta tipa que tiene 40 millones de seguidores? Ahora, cuando nosotros miramos estos textos nosotros aquí, nos tiene que llamar la atención un poquito para que nosotros podamos entender cuál es el mensaje de esta tarde. Porque aparentemente nosotros miramos a todos estos individuos con muchos seguidores, pero cuando te vas a dar cuenta el contenido de lo que él habla, te das cuenta que habla ciertas verdades, pero sin compromiso. Y cuando nosotros, mis queridos hermanos, comprometemos la verdad, vas a tener 40 millones de seguidores. Porque vivimos en un mundo donde no quiero ofender a nadie. No le quiero decir nada a mi hijo porque el príncipe se va a enojar. No le quiero decir nada a la princesa porque se va a enojar y se va a sentir incómoda y ya no me va a llamar. Y eso, hermanos, eso es bien complicado. De repente usted va a las iglesias el día de hoy donde le hablan de todo, le hablan muy bonito, pero no le hablan del infierno y no le hablan del pecado. Y abunda la gente hace fila desde las 6 de la mañana, están ahí para entrar y salir motivados. Y obviamente mucha gente no salen, pero no son transformados. Y cuando un mensaje no lleva por fin la transformación de una persona, ¿de qué te sirve escuchar un mensaje motivador? Y hoy en día nosotros tenemos muchísimo de eso, mi querido hermano. Y un día de esto yo estaba pensando, ¿será que cambio el mensaje y hablar de motivación, hermano? Aquí se me va a llenar todos los domingos. Pero un día voy a estar delante de la presencia del Señor y me va a decir, ¿te acordás? No, hermano, ahí la dejamos mejor. Hoy en esta oportunidad quiero predicarles bajo el tema 7 consejos apostólicos para la iglesia. Wow, hermano, cuando nosotros encontramos estos 7 consejos, espero que los terminemos todos el día de hoy, 7 consejos, obviamente hay muchos más, pero 7 consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo, hermano, tiene que ser algo poderoso.
Ahora, para ir entrando entonces a este mensaje, obviamente miremos varias cosas. La primera de ellas, nosotros miramos quién es el escritor de esta carta y cuál era su condición. Obviamente, Pablo no tenía seguidores en su perfil. Pablo no tenía 40 millones de seguidores y Pablo no estaba en un hotel de 5 estrellas. Pablo, cuando él escribe la segunda carta de Timoteo, él está en Roma. Y está en Roma en un momento muy crucial de su vida. ¿Y cuál es ese momento muy crucial? Bueno, Pablo, él dice, me quedan pocos días. Ahorita vamos a leer el texto. Me quedan pocos días porque Pablo estaba a punto de ser sacrificado. Estando Pablo en esas condiciones, él se acuerda que tenía un discípulo llamado Timoteo. Timoteo era un pastor en una iglesia llamada Éfeso o de los Efesios, pastor de los Efesios. Cuando Pablo recibe entonces el mensaje de Dios y le escribe a Timoteo con una gran urgencia y le dice, mira Timoteo, le dice, te tengo 7 consejos en este momento para que se los digas a la iglesia de Éfeso. Y obviamente cuando Timoteo recibe esta carta, yo me imagino que Timoteo, así como en el mensaje que el día de hoy nosotros escuchamos, saca el valiente que tienes en ti, mira, vas a ser prosperado. Creo que Timoteo estaba esperando ese tipo de palabras. Sigue adelante, tú eres guapo, tú eres guapa, no importa, síguele adelante, aunque eres fea, pero eres bonita. Y Pablo le manda esta carta a Timoteo y Timoteo abre y no, pero cuando Timoteo realmente abre la carta y mira, hermano, era lo que no se esperaba. Porque un cristiano, hermanos, el cristiano de hoy en día te enseñan que el cristiano no debe sufrir. Hoy te enseñan que el cristiano si está en enfermedades porque está en maldición. Hoy enseña que si el cristiano está en pobreza es porque está maldecido. Pero Pablo incluso le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado. Imagínate vos venir a una iglesia donde venís sufrido, apaleado por el diablo y todavía te dice el pastor, aprende a sufrir. Te vas a ir, no hombre, te vas a ir llorando. Vas a venir aquí y vas a decir, no hombre, yo esperaba una palabra de motivación, que sí se puede. Pero hermano querido, déjame decirte que la buena medicina arde en las heridas. La buena medicina cuando te caes. Y eso es lo que nosotros necesitamos el día de hoy. La medicina que realmente cura la enfermedad del ser humano. Ahora, a mí nada me sirve ponerte una curita, hermano, y que te vayas bien contento y me dejes una buena ofrenda. ¿Cuántos van a hacer eso el día de hoy? ¿O quieren realmente una buena medicina que les queme y que les quite el sueño? Pero que saben que se llevan una medicina que les va a quitar el problema. Ahora, entrando entonces más de lleno a todo esto, entonces Pablo está a punto de ser sacrificado y él se acuerda que tiene una iglesia, hermanos, que está pendiente de lo que Pablo está haciendo. Pablo estaba en una cárcel. Imagínense los motivadores el día de hoy. ¿De dónde escriben? De Dubái. ¿De dónde escriben los motivadores? De Cancún. Hermano querido, precioso. ¿A poco usted seguiría un motivador que anduviera allá en las peores situaciones de su vida? Por supuesto que no. Los motivadores que muestran el día de hoy son aquellos que han sobresalido, aquellos que andan en primera clase, los que se quedan en hotel de 5 estrellas. Esos son los motivadores el día de hoy. Por supuesto la gente, wow, dice, porque la gente el día de hoy mide el éxito según el fin. O sea, y obviamente, hermanos, muchos de nosotros vamos a decir, ese hombre ha prosperado porque tiene carro, tiene seguidores, tiene todo. Pero cuando te das cuenta que tiene casa, tiene carro, tiene seguidores, pero su vida moral está por los suelos, hay un gran problema. Pero nosotros eso no lo damos cuenta, no lo sabemos. Ahora, volvamos aquí entonces, los 7 consejos. Y para ir entonces entrando en esto, yo quiero, hermano, traerle el primer consejo que Pablo le dice a Timoteo. Primer consejo entonces. No, hermano. Uy, te está emocionado. Si apenas estoy entrando así como quien dice a la introducción y ya me estaba brincando yo. Ok. Miremos entonces el contexto de esta historia. En el versículo número 1
El capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, miremos nosotros este texto. ¿Cómo Pablo empieza entonces? Te encarezco. Pero este encarezco no es aquello que de nosotros nos sale como: te encarezco, hijo. Te encargo, hija. Pablo menciona esta palabra te encarezco como una expresión de desesperación. Te encarezco como algo que tiene que hacerse urgentemente hoy. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, realmente a veces, hermano, muchos de nosotros estamos ahí en la vida y nosotros decimos: mañana, mañana me pongo a cuentas con Dios. Sírvele a Dios hoy. No, mañana, el otro año, mira, cuando esté menos ocupado, tal vez. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco en urgencia, te digo hoy que realmente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, la pregunta aquí, hermanos, es: ¿qué significa no sufrirán la sana doctrina? Siendo honestos, hermanos queridos y preciosos, ¿cuántos de ustedes les gusta ser cuestionados por la palabra de Dios? No me conteste, por favor. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ser cuestionados por mis convicciones? ¿Cuántos? Yo he dicho muchas veces: ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos hacemos según los que nos rodean? Por no ser cuestionado. En otras palabras, a ti no te gusta que te critiquen porque predicas la palabra de Dios. Mucha gente no le importa: no, está bien, están ahí esos pueblos, vamos, aquí está bien, no hay problema, porque no me gusta que me critiquen. Pero vengo a la iglesia, también me hago cristiano, porque pues también me tienen que aceptar. Pablo dice: no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, ¿cuánta gente el día de hoy, hermano, nunca se define como es cristiano, si es cristiano? Por lo mínimo hay motivadores el día de hoy que no se definen si son cristianos o no son cristianos. Ellos están ahí entre medios ahí porque no les gusta que los cuestionen. Por ejemplo, le preguntan a un cantante cristiano, le dicen: oye, ¿tú qué crees? ¿Ser homosexual es pecado o no es pecado? Bueno, el cantante famoso anduvo dando vueltas por el 105, 7 días, 101 y de una gran vuelta para al final que dijo: no es pecado. ¿Por qué? Porque muchos de sus seguidores compran su música y lo sigues en redes sociales. Mucha gente no quiere comprometer su palabra. Ahora, es necesario, hermanos, que nosotros como cristianos nos definamos quiénes somos. Y si tenemos que caer mal por eso, caigamos mal. Pero tú no puedes ahí venir a la iglesia, pretender que sos cristiano, pero también más tarde está tu hija tomando, está tu hijo en música y vos no le decís nada. Bailemos aquí un ratico, pues también. De todas maneras no me miran allá en la iglesia. Y vos decís: ¿y qué le dijiste al pastor? Fíjese qué chisme me dijo hoy en la mañana. Viera, me dijo. Ahora sí vamos entonces a entrar al primer consejo. Ya se quedaron así suspensos. ¿De verdad que le contaste al pastor? Van a decir. ¿Y quién fue? Primer consejo entonces que Pablo le dice a Timoteo. Primer consejo que Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Si es algo, hermanos, que la sociedad y la misma iglesia tiene necesidad el día de hoy, es predicar la palabra. Y realmente, hermano, yo un día de estos mencionaba algo bien importante. Muchos de los púlpitos se le han quitado a Dios el día de hoy. Necesitamos devolverle el púlpito a Dios. Por lo mínimo, muchos de los pastores contemporáneos han sido afectados por ciertas doctrinas. Por ejemplo, nosotros tenemos Billy Graham Ministry.
Por ejemplo, nosotros tenemos Benny Hinn Ministry, tenemos Guillermo Maldonado Ministry, y miramos nosotros la figura de un hombre antes que la figura de Dios. Y hoy la gente que quiere andar haciendo sus locuras también quiere poner Trejos Ministry. Ay, qué bonito se mira, ¿verdad? Realmente nosotros, perdón, se oye, pero realmente nosotros a veces nos hemos dado cuenta que hoy, hermanos, es más grande, es más famosa la figura de un individuo que la de Dios. Y muchas de las gentes el día de hoy va a una iglesia no por buscar de Dios, sino por ver al individuo. ¿Qué dijera usted? Háblanos, Señor. Yes. ¿Cuánta gente vuela? Vamos, por aquí ir a la iglesia de fulano. Pero hermano querido, precioso y amado, ¿y de qué te sirve eso? Hemos dejado de predicar la palabra. Pablo le dice a Timoteo, mira, hijo mío, te encarezco, te ruego, te lo digo con urgencia el día de hoy, que prediques. Ahora, la pregunta aquí, hermano, y usted va a decir, es que yo no sé leer ni la Biblia, pastor. Y va a decir, no, es que yo no fui a un instituto bíblico para predicar. Y va a decir, no, ¿y dónde predico? Mi querido y estimado hermano, usted para predicar no necesita saber la Biblia. Mi querido y estimado hermano, para predicar usted no necesita ir a un instituto bíblico. Mi querido y estimado hermano, usted no necesita ser pastor para predicar la palabra de Dios. Usted con su testimonio, su forma de hablar y quién usted es, usted predica. Yo creí que iba a decir amén, de verdad, fíjese. Yo creí que usted iba a decir, iba a saltar y iba a decir amén, amén. Qué bueno que me dijo. Porque ¿cuántos de nosotros nos movemos en ciertos ambientes donde lo que nosotros no queremos es que la gente sepa que vamos a la iglesia? No traje el té para que me bajara hoy por acá. No me lo dejaron entrar, me dijeron no. Mi querido y estimado hermano, hay una necesidad el día de hoy de predicar la palabra. Hay una necesidad de que nosotros el día de hoy expongamos. Y cuando dice la Biblia, la palabra, cuando nosotros vamos a San Juan 1, versículo 11 en adelante, dice, y la palabra era con Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra es Dios. Y la palabra en el contexto original es logos. Y la palabra logos es algo vivo que se mueve, no solamente en la iglesia, no solamente en los púlpitos. La palabra logos se mueve donde quiera que tú vayas. Ahora, en otras palabras, hermano, donde tú te mueves, por favor, no empieces a actuar como los mundanos, empieza a actuar como cristianos, aunque caigas mal. Pero realmente, hermano, estamos en un mundo, el día de hoy estamos en una iglesia donde los cristianos no quieren decir que son cristianos. Ay, hermano. ¿Qué diría Pablo si estuviera vivo en este momento, hermano? ¿Qué diría Pablo ahorita si supieran ustedes lo que estoy pasando? ¿Dónde estoy en este momento? Estoy siendo a punto de ser sacrificado, estoy en una cárcel pasando hambre y tú que andas allá afuera tienes miedo a predicar porque te van a quitar el cheque, porque te van a quitar la amistad, por eso no quieres predicar la palabra. Ay, hermano querido, precioso y estimado, ¿cómo le puedo decir un par de 3, 4, 5 verdades bien puestas sin que usted se sienta mal? Si se da cuenta, hermano, vivimos en un tiempo donde no predicamos y Pablo está diciendo, predica por favor, hermano, donde quiera que vayas, predica. Hay una urgencia, hay, hermanos, ahorita una necesidad de predicar la palabra de Dios. ¿Cuánta gente tú la miras el día de hoy y mañana te llaman y te dicen, era porque ya no es, se murió? Y tuviste la oportunidad de traerle una palabra, tuviste la oportunidad de que se fuera al cielo, pero por vergüenza no te dio. Híjole, hermano, si se da cuenta, necesitamos, hay una urgencia el día de hoy de predicar la palabra de Dios. Y yo por eso el viernes exponía algo bien importante, que a la iglesia nos mal enseñaron y nos dijeron, ¿por qué solamente la iglesia se va a predicar donde está la necesidad, donde están los hombres, donde están los drogadictos, los alcohólicos? ¿Por qué? Pero ¿por qué la iglesia no va a Palo Verde? ¿Por qué no va a Beverly Hills? ¿Por qué no va a Bel Air? ¿Por qué no va a aquellos que también tienen necesidad? Porque nosotros tenemos la idea, ¿y yo qué voy a ir a hacer a predicar ese si ese no tiene necesidad? ¿Y quién dice? No tiene necesidad de recursos, pero tiene la necesidad de la salvación.
La palabra, hermano, tiene que ser predicada el día de hoy. Así es que empezando desde el otro mes vamos a ir a predicar a Beverly Hills. Y aquí lo espero. Y quiero que aplaudan más fuerte hoy, que diga. Hay una necesidad, hermano. Hay una urgencia de predicar la palabra el día de hoy. ¿Por qué? Hermanos, el día de hoy, imagínese usted le pregunta a una persona, ¿va a la iglesia? Sí. Lo primero que le preguntan a usted, ¿y qué denominación es tu iglesia? Y cuando tú le dices, cuando te preguntan qué denominación es, ¿qué te están preguntando ahí? Te están preguntando, ¿y qué te exigen ahí? Ay, hermano querido, para decirte que nosotros no exigimos nada. Pero la Biblia sí te exige. Y eso son dos cosas bien importantes. Entonces la gente ahora le pregunta, ¿y dónde vas? Y te dicen ellos, I am going to the non-denomination church. Te dicen una iglesia que no es denominacional. ¿Y qué significa eso? Que sos libre de hacer lo que tú quieras. Está bien, pues, no hay problema. O sea, pero si a mí me preguntas tú, ¿y qué dicen ustedes? Yo te voy a decir, pues nosotros no decimos nada. Pero si me preguntas qué dice la Biblia, ahí es una historia diferente. Entonces, por eso es necesario predicar la palabra, incluso aquellos individuos que se denominan cristianos. A la gente que nace en el evangelio y crecen, usted los mira el día de hoy más perdidos que en el día de la mamá. Horrible. Hay una necesidad de predicar la palabra de Dios. Y si para eso vas a caer mal, caigamos mal, hermano. Pero hay una gran urgencia que Pablo le dice a Timoteo. Porque Pablo no le está diciendo, voy a predicar a los romanos, voy a predicar a los griegos. No. Pablo le dice, predica la palabra. ¿Y que predicar a quién? A la iglesia que estaba en Éfeso. En otras palabras, en la iglesia hay gente que por muchos años, pero andan perdidos. Hay mucha gente en las iglesias que se denominan ser cristianos y no saben nada. En otras palabras, hay una necesidad de predicar la palabra el día de hoy. Palabra fuerte, hermano. Una palabra que pueda traer un convencimiento a una persona que necesita arrepentirse. ¿Usted sabe cuántos no arrepentidos habemos en las iglesias? Y yo el día de hoy les puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos arrepintieron? Usted me va a levantar la mano. Y yo estoy 100% seguro que usted va a decir yo. Pero mañana volvemos a lo mismo. Entonces eso no es arrepentimiento. Hay una necesidad de predicar, hermano. Y el sueño que yo recibía, créame, yo le decía, cuestionaba la voz que me decía, predica arrepentimiento. Señor, mira, si ahí en la iglesia todos son angelitos. Y viera cómo se miran de aquí, hermanos, angelitos, pero caídos. ¿Qué pasó, hermano? No, ¿qué pasó? Caído del cielo, pues. Caído de la cama, y es. Ahora, fíjese bien, entonces hay una necesidad de predicar. Aunque la gente, hermano, pretenda tener una o se declare, como quien dice así, de una religión, tiene que predicar la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir entonces entrando al segundo consejo. Y el segundo consejo, dice Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y uno dice, ¿pero qué significa eso? Instar. Bueno, yo le traje aquí la definición de la palabra instar. ¿Qué significa instar? Pedir con insistencia que se haga algo o urgir la pronta ejecución de una cosa. ¿Qué es instar? Instar es pedir algo o urgir algo, que se haga algo lo más pronto posible. Ahora, por eso Pablo le dice que instes. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? ¿Sabe? Muchos de nosotros tenemos la costumbre de pensar, bueno, yo desde niño me decían que Cristo va a venir y Cristo no viene. Por ejemplo, a mí, allá por el 1900, no me acuerdo, decían, ya en el 2000 va a venir Dios, en el 2000 va, y yo pasé años y nunca venía. Pasaron ya 40 años, mi querido hermano, y Cristo no ha venido. Entonces, muchos de nosotros, la Biblia dice que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Y aunque nosotros no miremos lo que está pasando, realmente a nosotros se nos quita las ganas de decir la palabra de Dios, porque de todas maneras no pasa nada. Bueno, incluso muchos de nosotros andamos en la vida así, nunca nos arrepentimos porque no pasa nada. ¿Sí o no? No pasa nada. No pasa nada. Tranquilo, pasa. ¿Por qué el hombre engaña tanto a la mujer?
y hasta que se da cuenta la mujer ahí se derriba todo. ¿Por qué? Porque mientras no te descubran, no pasa nada. Pero una vez te descubrieron, ahí sí, agarrate. El caballo de Troya, nada comparado a lo que te va a venir. Pablo le dice entonces a Timoteo, te digo que instes. Hermanos, y esto es lo que nosotros necesitamos hacer el día de hoy. Aunque nosotros no miremos que Cristo viene, pero nosotros tenemos que predicar. Nosotros miramos a la gente, como yo repetía lo mismo. Aunque nosotros miremos a la persona, hermanos, con un perfil muy buen parecido, y nosotros podemos decir, esa no tiene necesidad, pero ¿sabes qué? Mucha necesidad tiene. Pablo le dice a Timoteo, aunque tú mires que no tenga necesidad, aunque tú pienses que no es el tiempo, tú predica la palabra. Insta. Entonces es necesario decir, hermano, querido, precioso, es necesario predicar la palabra de Dios, aunque pienses tú que no está pasando absolutamente nada. Ahora, si usted mira las noticias, hermanos, alrededor del mundo, yo no sé si a usted le gusta ver las noticias, pero por lo mínimo, yo le recomiendo a usted que todos los días revise las noticias. En vez de que esté mirando ahí los chismes en otras cosas, métase a ver noticias. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, que allá súbitamente está viniendo y se está preparando algo. Por lo mínimo, usted miró que ahorita andaba un globo allá volando perdido, que dicen que no se habían dado. Imagínense usted la tecnología que tenemos, ojalá que no me vayan a censurar este video. Con la tecnología que nosotros tenemos hoy en día, no pueden darse cuenta de un globo que anda allá volando. ¿No cree usted que está algo raro ahí? O sea, hay algo raro, pero bueno, esa es harina de otro costal, diría mi amigo. Pero si usted se da cuenta, todos los acontecimientos que están pasando en el mundo. Mientras nosotros estábamos aquí disfrutando de una carne asada, el día sábado en Turquía morían más de 20,000 personas en un terremoto que literalmente los acabó. Pero nosotros seguimos en el baile, no problem. Bueno, de hecho, sea de paso, dicen las malas lenguas por ahí, yo no sé, no le garantizo nada porque no, pero dicen las malas lenguas que 2 semanas antes llevaron a la plaza del centro de la ciudad y mataron 24 cristianos. Y mire, y nadie dijo, shh. Como nosotros somos típicos, mientras no te pase a vos, mira. Pero a que te pase algo a ver si no brincas. Bueno, pero ese no es el punto. ¿Ve? Dicen que 2 semanas antes mataron 24 cristianos en la plaza. Y todos riéndose. Mira. Híjola. 2 semanas después vino ya. 24 le hicieron más de 20,000 personas. Y ahí sí salen todos los derechos humanos. Oren por Turquía. Hasta los cristianos, sí, hasta los cristianos. Yo creo que usted, a ver, voy a revisar su Facebook, a ver si puse, oremos por Turquía. Ahora, no estoy a favor, hermano, porque por supuesto duele la muerte de alguien. Yo no estoy hablando de que me voy a alegrar por eso, no estoy hablando que Dios me libre de esas cosas, pero estamos mirando lo que nosotros a veces ignoramos en nuestra vida. Entonces, por eso hay una necesidad de predicar el evangelio el día de hoy, que instes, que le digas a la gente con urgencia que algo está pasando en el mundo y que necesitan ellos aprender y arrepentirse y a buscar de Dios. Hermano, eso fue un terremoto en Turquía. Imagínese aquí, nosotros probablemente estamos aquí tranquilos. Ay, pastor, tanto que aburre usted con eso y le venga un terremoto un día de estos. Ahí se va a acordar. El pastor tenía razón. ¿Ya para qué, men? O sea, hay que urgir este mensaje, hermano. Nosotros no sabemos si de hecho los científicos están esperando un día de estos un buen soquetón aquí en California. Y va a ser terrible, hermano. Y creo que ese día se van a llenar las iglesias. Pero aquí va a haber edición ilimitada. No entra nadie. No se crea, hermano. Abrirla y vénganse, porque aquí así los quería ver. Vamos a predicar la palabra de Dios. Arrepiéntanse. Ahora sí, ya cuando miran la situación, ahora ahí venimos. No, que vamen. Pero dice entonces, Pablo le dice, insta.
O sea, en otras palabras, diles, vuélvelos al arrepentimiento, que ellos puedan de repente detenerse un momento en la vida tan ocupada que nosotros tenemos el día de hoy. Andás como trompo para arriba y para abajo y apenas llegas a tu casa a descansar y ya te está sonando la alarma que tienes que ir a trabajar. Despierta, hay un momento especial en este lugar, hay algo espiritual que Dios te está diciendo, despierta. No solamente se trata de trabajar, hermano, no solamente se trata de ser una máquina que produce dinero, también hay una vida espiritual que necesitas ocuparte de ella. Por eso Pablo le dice entonces que istes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en este momento nosotros estamos tranquilos, contentos. No necesitas nada. Por lo mínimo, yo te veo bien gordito, bien chapudito, bien guapo. No necesitas nada. Y sería yo en vano estar predicando esta palabra, hermanos. Pero eso es afuera de tiempo. Pero también a tiempo. Y estás a tiempo todavía de evitar una catástrofe espiritual en tu vida. O sea, no reaccionemos hasta que ya estamos con el agua al cuello. Hasta allá. No, ¿para qué, mi hermano? Por eso es necesario nosotros entonces ahora mismo decirle, hermanos, ejecuten, hermanos, miren con urgencia, busquen a Dios, arrepiéntanse, traten de dar buen testimonio, porque mañana nadie se lo garantiza. Está bueno esto, hermano. Y fíjese que me comí unos platanitos, ahora yo no sé qué tenían esos platanitos, pero no, hombre, hermano. ¿En qué consejo vamos? En el número 1, ¿verdad? ¿O el número 2? Dos, ok. Consejo número 3. Consejo número 3. ¿Y cuántos son? 7. Nos hacen falta 4. Así es que, hermano, hoy. Ay. Dice, el tercer consejo es redarguye. A veces, hermanos, nosotros en la vida, para entrar en claro en este consejo y que podamos entender el concepto de nosotros, a veces nosotros en la vida andamos haciendo cosas inconscientemente, pero que son malas. Yo no me acuerdo un día de esto, creo que en la célula estábamos hablando, porque pensar es quedarse aquí, pero nosotros estábamos hablando. Pero por lo mínimo en la iglesia donde yo vengo llegó una familia grande, así como una familia grandotota, como esas que llegan como unos 20 de un solo. Y el pastor dice, gloria a Dios. Pero esa familia grande traen un dolor de cabeza a la iglesia, hermano. Te vieran. ¿Le sigo qué onda aquí? Porque me acordé y me dio tristeza de esa familia. Bueno, pues la familia era de Guerrero. ¿Cuántos de Guerreros hay aquí? Hay que orar que vengan. Bueno, pero cierto grupo de personas o una sección ahí de esa comunidad, para ellos el hablar malas palabras es normal. Obviamente no las voy a decir aquí en el púlpito, no, ni en el micrófono, porque ya saben ustedes. Pero para ellos referirse a un hermano ya le decían lo que usted está imaginándose ahí. Porque para ellos era normal. Como para muchos de ustedes, el decir malas palabras es normal. Alguien me trae un té, por favor. Y el pastor que trae conmigo dice, que quiero que cambies, hermano. Quiero que des testimonio de quién eres. O sea, tú no puedes decir cristiano, pero allá con tus amigas dices unas palabras que no, hombre, mejor no digas que sos cristiano. Pero no es el punto. Lo que quiero decir es que ellos inconscientemente se trataban así. Entonces una vez pues fue tanto el asunto que yo le pregunté a uno de ellos y le digo, oiga hermano, le digo, ¿y ustedes por qué se tratan así? Dice que para nosotros eso es cultura. Ok, no problem, very good. Pero le digo, pero desafortunadamente habemos otras personas que no pertenecemos a esa cultura. Por ejemplo, hay una palabra que en El Salvador, y esta sí la puedo decir con toda autoridad porque soy salvadoreño, y si hay un salvadoreño aquí que me disculpe y I'm sorry, excuse me, pero pues somos salvadoreños. Pero para mí hay una palabra que baboso. Pero para mí la palabra baboso es un amigo, un conocido. Hey, miraste el baboso que Simón, sí lo vivo. Ya.
Entonces, pero me doy cuenta que para el mexicano y para otros países el decir, no, hermano, se le cae el cielo y el infierno completo, vámonos. ¿Qué dijo el pastor? Entonces, por ejemplo, hay otra palabra que para nosotros es muy común. Vas caminando ahí o vas manejando, perdón. Pitale, pitale. ¿Qué fue eso? No, el pito, el pito. Entonces, pero para otra gente, hermano, usted dice pito. No, hermano, y te quieren mandar al infierno. Lo que le quiero decir con esto es que muchos de nosotros a veces inconscientemente decimos las cosas. Pero yo le dije al hermano, bueno, y me dijo, no, es cultura, eso nosotros no le digo, pero tenés que entender que entre nosotros no compartimos esa misma cultura. Y para lo que para ti es tranquilo, risa, para otro es ofensivo. Y el hermano se quedó, oh, sí, de verdad. Sí, le dije yo. Tenemos que a veces nosotros revisar. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque la palabra aquí, redarguir, es eso. O por lo mínimo esa es la idea. Muchos de nosotros somos cristianos y hacemos cosas malas que supuestamente no son malas. Tranquilo, no hay problema. Por ejemplo, anda un cristiano y dice, ¿y qué tiene de malo bailar? ¿Cuántos bailarines hay aquí? No tiene nada de malo bailar. No hay nada malo, hombre, baila. Y yo le puedo decir, sí, tiene razón, mi querido hermano, la Biblia no dice que es malo, pero tampoco dice que es bueno. No hay nada de emborracharse, dice, no hay problema. La Biblia no dice nada de emborracharse, pero tampoco la Biblia dice emborráchate. Entonces a veces nosotros inconscientemente andamos siendo cristianos y hacemos cosas malas que aparenten que para nosotros no son malas, pero sí son malas, te traen muchas dificultades y muchos problemas a tu vida espiritual. La palabra redarguir, entonces Pablo le dice a Timoteo, habla convincentemente la palabra. Convencido de algo o de una idea, y esto es la palabra redarguir. La noción de redarguir proviene del vocablo latino redarguyere. Se emplea con referencia a la acción transformar un argumento contra aquel que lo presenta. La palabra redarguir es traerle un argumento diferente a aquel que te está dando algo diferente. Entonces, por lo mínimo, volvemos al mismo tema. Así, bailar no hay problema, pastor. No, la Biblia no dice eso. ¿Y qué le hago mal a alguien con bailar? Bueno, mi querido y estimado hermano, by the way, si vos te gusta bailar, está bien, seguí bailando. Dale, no hay problema. La dificultad o el meollo del asunto que veo aquí es que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y van a haber cosas que tú no vas a hacer, no porque es pecado, sino porque no te conviene hacerlas. Entonces, cuando escuchas tú la palabra redarguir, de repente hay una hermana que le gusta decir malas palabras con autoridad, acércate y decirle, hermana, fíjese que no se le oye bien que usted dice una palabra de Dios. De hecho, sea de paso, hermano, si hay algo que se mira horrible en una mujer, y me van a perdonar las mujeres, de todas maneras yo sé que ustedes me van a querer de todas maneras, porque pues sí o no, estamos en hermandad. Si hay dos cosas, bueno, hay muchas, ¿no? Pero si hay dos cosas que se mira horrible en una mujer, es que sea una mujer malcriada y una mujer que fume. Viera qué horrible se mira o se oye una mujer que no baja unas malas palabras que dice, horrible. Por lo mínimo para mí se ve feo. O ya no digamos que esté fumando ahí la tipa. Pues la Biblia no dice que hablar malas palabras es pecado. Así dice, ¿sí o no? La Biblia no dice que hablar malas palabras es pecado. ¿Sí o no? Pero las malas palabras, mis queridos hermanos, van a levantar ciertas cosas en la vida de los demás. Y ahí sí es el problema. Ahora, por eso redarguir es traer un argumento diferente al que te lo presenta. Pablo le dice a Timoteo, mira, acuérdate que cuando yo me fui y al irme yo van a venir muchos maestros con otro tipo de información, con otro tipo de enseñanza, y tú tienes que redarguir a la iglesia, tienes que argumentar sobre eso y presentarles que un solo Dios y que solo una Biblia hay. Entonces, y eso nosotros es el llamado para cada uno de nosotros el día de hoy, redarguir a esta generación de cristianos.
La palabra del día de hoy es para que nosotros vengamos y presentamos un argumento diferente a lo que se está planteando. Por eso, hermano, usted mira las iglesias, volvemos al mismo punto. Las iglesias el día de hoy, las iglesias más populares son aquellas que solo se reúnen un día a la semana. Y vos no vas, nadie te hace ir otro día porque no. Y la mayoría de esta gente que asiste a estas iglesias va porque no se les exige nada. Porque para ellos la Biblia simplemente es un libro. Porque para ellos nomás simplemente es ocasional la visita a la iglesia. Por eso es necesario redarguir el corazón de las personas y decirle, hermano mío, despierta. Hermano mío, mira, te voy a presentar una verdad diferente. Y aunque para ti sea cultura lo que haces, no es así. Porque hay un grupo de personas que no pertenecen a tu cultura. Entonces, si no perteneces a tu cultura, yo tengo que demostrarte, no, hermano querido, tienes que portarte como la Biblia te dice. Y tenés que ser luz y tenés que dar testimonio a los que están contigo. En otras palabras, Pablo dice, redarguye. Y ese es un trabajo de cada uno de nosotros, redarguir. Cuando tú ves a un hermano que está haciendo algo que no está bien, hermano, acércatele. Y con amor así, mira, así con esa cara guapa que tienes, acercarte y decirle, hermano mío. Bueno, de hecho, fíjese que yo no lo he hecho, pero creo que desde este domingo en adelante, al que oiga hablando una mala palabra, le voy a decir. No, de verdad, hermano. Es que usted a veces, consciente o inconscientemente, lo dice. Y el día que mire, es que el domingo ya no va a venir, dice. Realmente sí, hermanos, tenemos que entender eso. Tenemos que hacer que estas personas puedan recapacitar. Bueno, consejo número 4. Y aquí vamos a ir entonces entrando. ¿Qué horas tenemos ahorita, hermano? Faltan 12 para las 12, ya estamos bien. Ahora, dice también, reprende. Y en las iglesias pentecostales, te reprendo. Y tenemos una idea rara, ¿verdad?, de qué es reprender. Te reprendo, diablo mentiroso. El problema es que todos los domingos están reprendiendo al diablo. Te atamos en el nombre de Jesús, dice. Y el otro domingo lo vuelven a atar porque se le soltó. Te atamos otra vez, dice. Y nosotros todo el tiempo andamos reprendiendo. Hermano, el enemigo, para aclararlo, el enemigo dice la Biblia que está debajo de la planta de vuestros pies. Y no se suelta a menos que tú le des permiso. Y ahí es el gran problema. Es que el diablo fue. No fue el diablo. Tú le diste permiso al diablo. Porque antes de que el diablo actúe contra ti, primero te observa y le pide permiso a Dios. Pero si vos andás ahí haciendo algo que no está bien, al diablo no le preocupa. Y el diablo allá anda tranquilo y te da duro y ni cuenta te diste. Después el diablo no, tú le diste permiso al diablo. Ahora, pero ese no es el tema de este día. El tema de este día es, dice Pablo, reprende. ¿Qué es la palabra reprender entonces? Aquí dice, yo le traje un significado. Dice reñir a una persona o expresar de forma autoritaria. Nos quedamos hasta ahí. Déjeme hacerle una pregunta a usted, mi querido y estimado hermano precioso y hermana preciosa. ¿Qué significa la palabra autoridad? Ya lo definió, ya entendió qué es autoridad. ¿Sí? ¿Ya supo qué es autoridad? Vamos a volver aquí a leer el concepto entonces para que entremos más o menos. Dice, reñir a una persona o expresar de forma autoritaria. ¿Ok? O con autoridad.
Mi querido y estimado hermano, si usted mira a un individuo en la calle caminando, usted ni lo voltea a ver, ¿sí o no? Simple hombre que va caminando por ahí. Pero mira a ese mismo hombre otro día, pero ahora con el uniforme del CHP. ¿Qué diría usted? Si tenés más récord, te va a empezar a temblar todo. ¿Sí o no? Si andás huyendo de la autoridad, vas a empezar a temblar y él va a saber, no, esta está escondiendo algo, vámonos. Pero miraste al mismo hombre sin uniforme y ahora miraste al hombre con uniforme. ¿Qué le da la autoridad a la persona? El uniforme. Pablo dice, reprende, reñir a una persona, expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o comportamiento. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Pablo le dice a Timoteo, tenés que reprender, pero tenés que reprender con autoridad. Y cuando nosotros decimos autoridad, bravo, enojado el hombre, no, eso no es autoridad. Eso es mal carácter. Eso no es una persona educada. Eso no es una persona que no está sujeta al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos reprendo en el nombre de Jesús y brincamos más y actuamos y hacemos la cara así en el no, y pensás que el diablo te va a hacer caso porque gritas. Tú piensas que tus hijos te van a hacer caso porque gritas. No. Lo que te da la autoridad a ti es el ejemplo hacia ellos. Pablo le dice a Timoteo, tienes tú que reprender con autoridad. Si tú le dices a una persona, no seas ladrón, es porque tú no eres ladrón. Tú tienes que reprender con autoridad. Tú no le puedes decir a tu hijo, hijo, no tomes cuando tú eres el primero en andar abriendo una corona. No te da autoridad. Hija, no tengas novia. Hijo, no tengas novia. Hija, no tengas novio. Pero tú a los 10 años tuviste novio. Hija, no te salgas. Pero tú ni pasas en la casa. Es que estoy trabajando. No, mentira. Entonces, no te da la autoridad. Y cuando tú no tienes autoridad, tus hijos se ríen de ti, fíjate. Mira, mi papá lo que me está diciendo, supiera. Le voy a decir al pastor, vas a ver. Y ahí ya cambiaba. Y sí, de verdad. Reprender. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes que ser el primero en dar ejemplo. Por eso él más adelante le dice, tenés que aprender a sufrir penalidades. Como buen soldado. Y un soldado con buena disciplina y con buena autoridad. En otras palabras, mi querido hermano, cuando tú mires a un hermano que está actuando mal, antes de ir a abrir la boca, mírate primero. ¿Y tú por qué no vienes a la iglesia, hermano? Porque tú tampoco vienes. ¿Y tú por qué te gusta escuchar música mundana? Porque a vos te escuché el domingo y por eso lo hago. Entonces, si tú no tienes autoridad, mejor, mire, tú no puedes exigir lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, querido, precioso hermano mío, tenés que aprender a reprender. En otras palabras, tú y yo somos el ejemplo de los cristianos. Tú y yo necesitamos, hermano, dar la cara por lo que está pasando el día de hoy. Ay, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia hoy. Quédate, hijo. No, estoy buscando el té. Pero ¿por qué tu hijo ahora decide quedarse en casa? Porque un día te miró a vos. Hoy no vamos a la iglesia, vieja. ¿Y por qué no ven a la iglesia? Es que estoy cansado. Mentira. Para ti no hay problema, pero estás creando a alguien que está creciendo con esa idea. Está con esa idea diciéndole que hay ciertas cosas que no son tan importantes.
Para ti es normal tomarte una cerveza y ya no te tomas más. Una cerveza está bien, pero alguien te está viendo que para él un día no va a ser suficiente una cerveza. Y tú vas a decir, es que no le estoy haciendo mal a nadie. Hermano, prefiero que le hagas mal al vecino que a tu propio hijo. Porque si el vecino lo meten a la cárcel, tú tranquilo, gloria a Dios, vas a decir, ya se acabó la bulla. Pero meten a tu hijo. Está bueno el mensaje el día de hoy, ¿verdad? A ver cuántas ofrendas me levantan hoy, pastor. Reñir. Sí. Reñir a una persona es expresar de forma autoritaria, severa, desaprobación. Ahora, mire mi querido y estimado hermano. Yo le hago un llamado a usted. Y este llamado es para que cada uno de nosotros no solamente aprendamos a desarrollar autoridad en nuestra vida, pero también nosotros tenemos que tener la capacidad en nuestra mente de aprender a desaprobar ciertas cosas aún en nuestro núcleo familiar. Pero fíjese bien, yo le explicaba uno de estos días de un diácono de la iglesia, obviamente no de aquí para que no tengan las malas ideas. ¿Quién será? Si los diáconos, hermano Bernie, hermana Delma, hermano Santillo, hermana Normita, ¿cuál de todos ellos? No fueron los de aquí. Pero llegaron sus hijas, le pusieron un musicón y empezaron a bailar. Y a bailar y el diácono que sirve la Santa Cena solo salía a la puerta y le hacía. ¿Qué está diciendo esa actitud? Apruebo lo que tú estás haciendo. No problem, dale. Ay, hermano. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo explico? Diría la canción. Pero cuando tú y yo aprobamos ciertas cosas, estás siendo cómplice de la misma situación que está tu hijo, o que está tu esposa, o que está tu vecino, o quien sea. Tú mismo estás haciendo cómplice de lo que está pasando. Por eso entonces, hermano querido, por eso al hechor y al que llevó, los dos son culpables. En otras palabras, Dios te va a cuestionar a ti. ¿Y por qué no le dijiste nada a tu hijo cuando estaba en tu casa haciendo aquello? Ay, es que son mis hijos y son los únicos. Como yo no hice eso, que lo hagan ellos. Pastor, es que usted no tiene hijos, por eso no sabe. Papito, yo no necesito tener hijos para saber qué es bueno y qué es malo. Porque no le estoy hablando de mi experiencia, le estoy hablando de lo que la Biblia dice. Y ese es el gran problema el día de hoy, que nosotros a veces aprobamos ciertas cosas para que los hijos no se me vayan de la casa. Dice entonces, severa desaprobación a causa de su actuación o mal comportamiento. O sea, el día, hermanos, que usted mire a alguien comportándose de una manera que no debe de comportarse, usted tiene el derecho de llegar y decirle, mi querido hermano, mira, yo creo que lo que estás haciendo no está bien. Yo creo que la Biblia no te enseña eso. Y eso estás haciendo dos favores. Te estás haciendo un favor tú, porque eso te da el compromiso que te comprometas más con Dios. Y también estás llevando a alguien al arrepentimiento y al cambio de vida. Ahora, por eso es necesario, hermano, y por eso usted sabe cuánto es el problema en las familias el día de hoy, porque muchos de nosotros aprobamos las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque no queremos levantar conflicto en nuestras familias. Y ese es el gran problema en las familias el día de hoy. Nadie quiere levantar conflicto. Es que yo no quiero dejar que me hable, que ya no me hable mi compadre. Y mis hermanos y compadres, qué raro eso, ¿ah? No quiero que me deje de hablar mi compadre, mi hermano, mi primo, lo que sea. Y por eso apruebas todo. Porque no quieres levantar conflictos en tu vida. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, reprende. En otras palabras, tienes tú que decirle algo cuando tu esposo o tu esposa está haciendo algo indebido. Y cuidado que el marido te diga o la mujer te diga, no me tienes que decir nada. No, papito, mamito, usted firmó el papel y me da a mí todo el derecho para decirte lo que te estoy diciendo ahorita, porque eres mi mujer. O sos mi marido. Te tiene que decirle, tiene que tener autoridad. Así es que si a usted no le gusta que la manden, no se case.
Si a usted no le gusta que lo manden, quédese como usted y sígase soportando usted mismo. La persona entonces que empieza a probar todas las cosas, hay un gran problema. Bueno, consejo número 5. ¿Qué horas tenemos ya exactamente? ¿Qué horas son? 12:41. Aleluya, aleluya. Ok, quinto consejo. Dice entonces, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es entonces? Incitar a una persona con autoridad, derecho o otra a hacer cosa, actuar de cierta forma mediante razones y ruego. Esa es la palabra, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuántos de los que están acá son pacientes? Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Y si usted no es paciente, no está viviendo como el Espíritu dice. Ahora, entonces entremos aquí en esto bien importante, porque Pablo le dice entonces, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese, hermano querido, que dicen ahí los psicólogos que uno de los trabajos más difíciles, o por lo mínimo en mi tiempo, cuando yo empecé el pastorado, decían que el ser pastor creo que era el tercer trabajo más estresante de todos los trabajos. Dice, no, eso es mentira. Porque pues no se oye de ser pastor, casi no se oye. Pero, híjole, hermano, pero cuando voy entrando esto del pastorado, me voy dando cuenta, hermanos, que sí tenían mucha razón. Porque Pablo le dice a Timoteo, exhorta con toda paciencia. Y una de las cosas más grandes que se ocupan en el pastorado es la paciencia. Bien. Los hermanos se pelean como chuchos y gatos hoy y mañana los mirás allá en la oficina del pastor. No, es que mire, que no sé qué. Y el pobre pastor ahí aguantando, orando a las 3 de la mañana. Y otro día comiendo juntos con todos mis hermanos aquí. Alguien páseme un café. Y digo yo, Señor, lo único que te pido es que me des más paciencia. Porque de repente nosotros ahí venimos, los matrimonios peleando, y ahí está el pobre pastor escuchando 3, 4, 5 horas con una gran hambre, y ahí están, mira, que no sé qué. Otra semana, el sábado, con mi bello esposo, cenando. Y yo me quedo pensando, y yo le digo a mi esposa, mira, le digo yo ahí, hasta me quedo en el sofá, allá, que mi mujer me dice, vente a la cama. No, espérame, quiero orar un ratito por los hermanos, no te quiero interrumpir. Allá orando yo, allá quebrándome la cabeza. ¿Y qué les digo para que cambien estos hombres? ¿Qué les digo para que se arreglen? Y yo allí peleando yo solo, ahí. Chucho, quítate de aquí, que es el que se arrima ahí. No. Entonces yo ya llegué a la conclusión, hermano, que usted y yo sabe lo que tiene que hacer. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Pues no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no queremos. Pero el pastor está en medio ahí todavía exhorta con paciencia, teniéndole paciencia, hermano. Y es una de las cosas que yo aprendí en el camino, a ser paciente. Porque si no, hermano, con los poquitos que hemos tenido, no, ya me hubiera pegado un derrame o un ataque al corazón o quién sabe yo. Con los poquitos que hay, imagínense cuando sean 5,000, ¿cómo le vamos a hacer? Ahora, Pablo le dice, exhorta con toda paciencia. Con toda paciencia y enseñanza. Por eso yo le dije hace ratito, hermano querido, usted me dice, pastor, usted habla así porque no tiene hijos. Está bien, no hay problema, le acepto ese argumento. Pero yo nunca le voy a hablar a usted, ni nunca lo voy a aconsejar, ni nunca le voy a predicar bajo mis experiencias.
Yo le voy a predicar a usted y le voy a enseñar con lo que la palabra de Dios dice. Hijos, no provoquen a ira, perdón, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Yo no necesito tener hijos para decirle a usted lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? Ahora, pero volviendo aquí al tema, entonces, dice con toda paciencia y doctrina. Entonces a la gente, si de repente no sabe, hay que enseñarle con toda paciencia. Y caminar con ellos, hermanos, y enseñarles con ellos y tener eso. Pero ¿cuántos a veces realmente nosotros, si apenas tienes tiempo para comer tú, si apenas tienes tiempo para decirle hi a tu mujer y mandarle un texto, ¿cuánta paciencia nos hace falta a nosotros para agarrar a un hermano y decirle, hermano, voy a caminar contigo, vamos a salir de esta? ¿Sabe? Y eso es lo que nosotros necesitamos en las iglesias el día de hoy. Necesitamos gente que se arrime a alguien y dígame, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a crecer espiritualmente. Voy a caminar contigo. Llámame. Aquí estoy para ayudarte. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hacemos eso? Le dice, llámame, pero no contestas el teléfono. Pastor, cuente conmigo. Pero cuando te llamo, te haces el de los panes. ¿Te das cuenta? No tenemos paciencia. Pablo le dice a Timoteo, exhorta entonces con paciencia y doctrina. Enséñales, pero también tenles paciencia. Porque hermano querido, imagínate, nos enfrentamos nosotros a gente con 4, 5, 6, 7 años y no saben absolutamente. No sabía eso la Biblia porque no lo sabe. ¿Y qué paciencia se necesita para eso? Exhorta con toda paciencia. Incitar a una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa o actuar en cierta forma mediante razones y ruegos. Hermano, si tú piensas que tu hermano que tienes a la par, mira el que está a la par tuyo, ¿ya lo viste? Si tú crees que todavía le hace falta a ese hermano, que tiene razón, creo que nosotros, todos y cada uno de nosotros pasamos en ese proceso donde estamos empezando este caminar. Tenle paciencia, por favor. Tenle paciencia y dile, Señor, dame paciencia para seguir aguantando a este hombre, porque necesitamos paciencia. Ok. Consejo número 6, porque vamos a presionarlo y aquí todo esto. Vamos a terminar nomás los 7 y las aplicaciones las dejamos para la otra semana. ¿Qué le parece? Bueno, dice entonces. El consejo número 6 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Pero si yo siempre le digo a usted, hermano, el pastor que escuche usted que le diga, en el evangelio no se sufre, ese pastor lo que quiere es su dinero. Si usted viene y escucha al pastor hablar cosas bonitas y nunca le dijo, ya cambia, ese pastor lo único que quiere es tu dinero. Y me van a disculpar los pastores que me estén mirando, pero si estás predicando así, te vas a ir al infierno y a la iglesia que estás pastoreando. Pero tú sé sobrio. ¿Qué es entonces la palabra sobrio? Dice entonces que es moderado y discreto. En especial en el comer, beber, en la forma de hablar o de moverse o en sus. Pero es que yo soy de Huehuetenango y así soy. Bueno, déjame decirte que desafortunadamente ya no estás en Huehuetenango, estás en California. Y ya no estás con todos los de allá de Huehuetenango, estás con de México, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de todos lados. Entonces tenés que ser moderado en tus costumbres. Bueno, pero ese no es mi tema el día de hoy. Dice, pero tú sé sobrio. ¿Cuál es la idea de Pablo entonces? Bueno, la idea que Pablo le está diciendo a Timoteo es que tenés tú que ser bien cabal donde te vas a mover. Tenés que estar bien en tus 5 sentidos en ver lo que tú estás haciendo. Pablo le dice a Timoteo, tenés que darte cuenta tú en tus 5 sentidos. Por eso siempre digo yo, la persona que es borracho no anda en sus 5 sentidos, anda en 20. Pero tú sé sobrio en todo. Cada una de las cosas, mis queridos hermanos, que tú vas a hacer, tenés que detenerte antes.
Tenés que mirar de qué te va a beneficiar o qué mal te va a traer. Pero nosotros normalmente pensamos hasta cuando ya estamos allá metidos en el asunto. Tú sé sobrio, fíjate, mira dónde vas. Mira, fíjate bien, para el oído. Ahí en El Salvador dicen ponerle coco, papa. Ponerle coco lo que estás haciendo. Pero tú sé sobrio en todo. Aunque las cosas más mínimas que no representan un peligro, ponele atención. Es que solo es una cervecita. Mi esposa predicaba un día de esto, ¿verdad? Las pequeñas zorras, las cosas más insignificantes son las que te hacen los estragos más grandes en tu casa. Solo es una canción, ay. Pues. Pero ese no es el tema, para que me mire el pastor que le agarró y no es. Ese no es el tema el día de hoy. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. ¿Por qué? Cuando tú y yo, hermanos, somos muy minuciosos para hacer las cosas, te van a traer aflicciones. Cuando tú eres muy precavido en hacer las cosas, te van a traer aflicciones. ¿Por qué? Porque no solamente te van a acusar de religiosa, no solamente te van a acusar de legalista. Ay, hermano. Por ejemplo, me acuerdo hace algunos años, en la iglesia decían, vamos a celebrar el día de San Valentín. ¿Cuántos tienen ya listo el día de San Valentín, hermano? Ya muchos, ¿dónde vamos a ir a cenar? Entonces, cómprele una buena estufa para que le haga sus buenos desayunos mejor. Bueno, pero ese no es el punto. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en las iglesias que nosotros visitábamos, yo me acuerdo que para el día de San Valentín hacían un grande fiesta, todos ahí bien enamorados, dándose besos, mandándose globos y atrás. Y yo en medio. Yo nunca he celebrado esas cosas. Y cuando era mundano, déjeme decir, porque para mí eso era sin sentido, darle flores a una mujer solo por ese día y los demás, pues, pisto hacen los de los que venden flores. Pero bueno, ese es otro asunto, ahí cada quien, ¿verdad? Usted va a entregar sus cuentas de sus cuentas. Ahora, dice, pero yo me acuerdo que entre todo esto, ahí hacían un montón de cosas. Entre todas estas cosas, le salieron la brillante idea de cantarle una canción de cómo se enamoraron hace muchísimos años. Es que romanticismo, no hay problema. Tú sé sobrio, mide las cosas. ¿Y sabe yo por qué he perdido amigos en Facebook y aquí? ¿Por qué he perdido amigos yo? Porque yo los cuestiono. Y yo les digo, y cuando acuerdo ya no los tengo en Facebook. Se van solos. Ya agarraban en la iglesia, hermanos, en la iglesia, en el púlpito. Se les ocurrió la brillante idea de celebrar el día de San Valentín y cantarle una canción de aquellas que usted cantaba hace muchos años. Y ahí bien romanticones. Ya nuestro pelo negro de blanco se tiñó, bien románticos. Tú sé sobrio, hermano. Y si eso va a causar que no tengas amigos, gloria a Dios. Gloria a Dios que me dejaste de hablar por mi manera de pensar. Gloria a Dios, porque me quito un dolor de cabeza en andar pensando, ay, ¿cómo va a actuar cuando yo diga esto? ¿Qué me interesa? Pero todo eso ocasionó un gran estrago en los matrimonios, porque hoy, hermanos, en la iglesia evangélica, de 4 parejas, 3 ya se divorciaron y la que queda está a punto de divorciarse. Pues romanticismo muy bonito. Ay, qué chulo. Ay, mire. Sé sobrio, papá. Sé sobrio, mamá.
Aprende. A ti no te importa qué tan romántico sea el asunto, pero imagínate tú un hombre romántico, pero sucio del corazón. Acuérdate, tenés que ser sobrio. Claro, no estoy diciendo que no sea romántico. Claro que sí, pero no esperes el 14 de febrero, hombre. Esas cosas son del diablo. Todos los días son 14 de febrero. Todo el día puedes pasar a comprar una flor, a llevar a cenar a tu mujer, a estar con ella. No esperes el 14 de febrero, hombre. Allá está el chino solo esperando, mira, que vos llegues. Y si en otros días tienen a 25 el ramo de flores, te lo van a dar a 75. Pero vos querés estar bien. Y la sociedad te obliga a que seas romántico solo un día. Sé sobrio. Aprende a discernir las cosas, mi querido hermano. Y aunque las cosas aparezcan muy inofensivas, tarde o temprano, mi querido hermano, todas esas cosas traen consecuencias. Ahora, como usted me cae muy bien y quiero que usted se vaya feliz y contento, terminamos con el último consejo. ¿Ok? Y nos vamos. Pablo termina, o por lo mínimo en esos textos, termina este discurso de la siguiente manera. Timoteo, después de exhortar, después de enseñar, después de ser una persona que soporte aflicciones, yo creí que Pablo se iba a despedir con otra palabra animando a Timoteo. O por lo mínimo Timoteo, yo creo que ha de haber esperado que le terminaran con una palabra, tú puedes. Pero Pablo termina y sella estos textos de esta manera. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, está bien, exhorta, enseña, reprende, pero no solamente ahí. Sigue siendo la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Por eso dice entonces el último consejo, nunca te canses de hacer el bien. Usted sabe cuánta gente hay en las iglesias que sus ministerios los han puesto a un lado porque ya se cansaron. Cuánta gente en las iglesias el día de hoy con unos grandes dones, con unos grandes talentos y bostezando en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se cansaron. Pues ¿cómo no te vas a cansar, mamá? 7 días a la semana de 7 a 7. ¿Qué ganas vas a tener de venir a la iglesia? ¿Qué ganas vas a tener de servirle a Dios? No hay ganas, pues, estás todo el tiempo allá. Ahora, por eso Pablo le dice a Timoteo, no te canses de hacer el bien, hermano. Y yo sé que a veces muchos de nosotros nos cansamos de venir a la iglesia. ¿Cuántos nos descansan? Por lo mínimo yo me canso, hermano. Créame, a veces yo quisiera no venir a la iglesia. Se lo digo de verdad. No quiero venir a la iglesia. Pero después me acuerdo que soy el pastor. Ni modo, démosle. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hermano precioso, ¿qué es la palabra evangelista? La palabra evangelista es aquel que lleva el mensaje transformador a las personas. Entonces nosotros, en otras palabras, después de soportarnos, después de pelear, después de hacer chuchitos, después de hacer tamales y pupusas, que vayan a evangelizar otros, pastor. Yo ya hice chuchitos y tamales. Ok. Dice Pablo, le dice, haz la obra de evangelista. Donde quiera que nosotros nos miremos caminando, trabajando o haciendo algo, ahí hay una necesidad. Y aunque nosotros no miremos la necesidad, hay una necesidad. Y por lo tanto hay una urgencia que Pablo le dice a Timoteo, por favor Timoteo, haz la obra de evangelista. Predica la palabra, enséñales, cuéntales lo que Dios hizo contigo. Mira, yo antes era borracho y ahora no soy borracho. Dios me cambió. Antes yo era mujeriego y mira, ahora solo tengo una. Pero ¿y cómo le vamos a decir nosotros si los amigos los conocen ahí el repertorio que traemos desde hace años? No, hombre, hermano, ¿para qué? Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio que nosotros tenemos? Y si ya te diste cuenta cuál es el ministerio que tienes, ¿por qué no lo estás cumpliendo?
que ahí en la iglesia solo español hablan. Es que en la iglesia solo inglés hablan. Es que en la iglesia solo de chapines hay. Es que son puras excusas, hermano. Son puras excusas. Cumple tu obra de evangelista y también haz el ministerio que Dios te ha dado. Donde quiera que seas, donde quiera que vayas, cumple el llamado que Dios te ha dado. Sí, imagínese usted, hermano, qué bueno sería que viniéramos a la iglesia, solo nos sentamos tranquilos, escucho la palabra y me voy. Veniste y a la iglesia se movió, y ya se movieron, si es que nunca viene, nunca te das cuenta. Entonces, tenemos que nosotros cumplir, no solamente, hermanos, con lo que Pablo le dice a Timoteo, pero también en hacer la obra de evangelista y también cumplir nuestro ministerio. Todos y cada uno de nosotros tienen un ministerio, hermano. Tu testimonio es el ministerio. Lo que Dios ha hecho contigo es tu ministerio. Eso cuéntale a la gente y dile, mira, lo que Dios ha hecho conmigo, eso es cumplir tu ministerio. Porque ¿qué es lo que le dijo Jesús al endemoniado gadareno? Cuando el endemoniado gadareno se miró listo, tranquilo, Jesús, me voy con vos, aquí vamos. Y le dijo Jesús, no, vuélvete a los tuyos y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo, hermano. Cuéntale, aunque no te mires tú tan bendecido como muchos esperan, pero simple y sencillamente con la vida que tú tienes el día de hoy. Por lo que tú estás pasando en este momento, cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Y la gente va a tener una idea diferente lo que realmente es Dios en tu vida. En otras palabras, mi querido hermano, hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hay muchas cosas que arreglar en la iglesia también, a la misma manera. Hay muchas cosas que arreglar en nuestra vida. Tenemos que cumplir, hermanos, el llamado que Dios nos ha hecho para este tiempo. Bueno, quisiera seguir, pero le dejamos hasta ahí y seguimos el próximo domingo. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a terminar en esta tarde con una oración. ¿Qué horas tenemos? Una 3. Ok, very good. Buena hora nos hicimos el día de hoy. Así usted va a tener más ganas de venir el próximo domingo. ¿Sí o no? Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante de Dios. Y si Dios le ha hablado a usted en esta tarde, hermano, ¿y dónde está? Aquí estoy, Señor. Si Dios le ha dicho algo a usted en esta tarde, dígale, Señora. Gloria a Dios. Olvídese de lo que yo dije, pero acuérdese lo que el Espíritu Santo le habló a usted. Oremos.